Bueno, vamos a comenzar. Advierto a los alumnos que no vinieron el último día, que fueron bastantes, que el tema que expliqué es muy importante, lo cual quiere decir que tiene muchas posibilidades de entrar en el examen. Se refiere a el Tratado de Maastricht y el proceso de integración europea desde el punto de vista del euro. Hoy corresponde explicar, en primer lugar, el proyecto de nueva Constitución Europea. En el Tratado de Maastricht se había aprobado un nuevo concepto importante para llegar a acuerdos en la Unión Europea, que consistía en lo que se llamó, quizá, perdónenme, pero aquellos que están en el extremo no me van a oír, a no ser que me dirija hacia allá, les rogaría que se pusieran aquí. De la mitad, aproximadamente 3 y 2, 5. 3 y 2, 5. 3 y 2, 5. Aproxímense un poco. Ustedes dos, por favor, pasen aquí. Venga, acomódense. Pónganse aquí en la primera fila, sí. Así están más atentos, no se distraen además. En el Tratado de Maastricht se habían aprobado un nuevo concepto para tomar acuerdos, que eran las conferencias intergubernamentales. Esto quería decir que no solamente se iban a tomar acuerdos a nivel del Consejo de Ministros, a nivel del Consejo de Jefes de Estado, a nivel de la Comisión Europea o del Parlamento, sino que también se iban a tomar mediante unas conferencias intergubernamentales. Ha habido 3 conferencias intergubernamentales, las 3 importantes. La primera que se previó en el Tratado de Maastricht se estimaba que se celebraría en el año 1996 y tenía por objeto agrupar una serie de normas de los tratados que estaban dispersas en una unidad. Esa unidad se llamó Tratado de Ámsterdam. El Tratado de Ámsterdam tiene bastantes problemas, aunque luego ha sido superado por otros 2 tratados, que son el Tratado de Niza y el Tratado de Lisboa. Entre medias está el Tratado de Proyecto de Constitución Europea, que, como saben, no llegó a ser aprobado de manera definitiva porque fracasó, como luego veremos. Las 3 conferencias gubernamentales más importantes que ha habido, como digo, son primero la del Tratado de Ámsterdam, y en el propio Tratado de Ámsterdam se preveían otras 2 conferencias intergubernamentales, que fueron una, la del Tratado de Niza, y otra, la del proyecto de Tratado Constitucional, en los años 2000 y 2003. Por tanto, 1997, primer intento de tratado de Ámsterdam, 1999-2000, Tratado de Niza, 2003, Tratado Constitucional Europeo. El Tratado de Ámsterdam es un tratado, digamos, técnicamente desde el punto de vista jurídico, mal hecho, en el sentido de que es muy difícil de manejar, porque hace referencia a distintas normas sin agruparlas en un texto refundido que se entienda de una forma correlativa, sino que hay que ir buscando
las normas, donde dice tal debe decir cual, donde dice aquello debe decir un tipo de corrección que es muy usual en materia jurídica, también ocurre en España en la legislación, que se dice una norma tributaria y se dice no, la norma tributaria tiene que hacer referencia a tal otra norma que está en tal otro sitio. Entonces es una forma muy atípica y anormal de promulgar la legislación, porque eso complica mucho al lector y al contribuyente, al usuario, el encontrar cuál es la norma aplicable. Entonces lo lógico es que se hubiera hecho un tratado refundido. ¿Y por qué era complicado hacerlo? Era muy complicado también hacerlo, por eso no se hizo bien, porque había muchas novedades. ¿Cuáles eran? Pues había habido ya el Tratado del Acta Única, había habido el Tratado de Maastricht, que reformaba con el Tratado de Unión Europea el Tratado de Roma de 1957, y claro, a esto se añadía la entrada de 10 nuevos miembros a formar parte de la Unión Europea por parte de los países del este de Europa, y claro, todo eso modificaba los tratados de todo tipo y las instituciones europeas, el Parlamento, su composición, la Comisión, el Consejo de Ministros, etcétera, y esto complicaba muchísimo y no lo supieron hacer bien. Entonces el Tratado de Ámsterdam, que modificaba el Tratado de Maastricht, no fue un éxito en absoluto, sino que duró muy poco tiempo. Ya enseguida se previó establecer otra conferencia gubernamental para convertir todas las normas de la Unión Europea en un solo texto, que sería el Tratado de Niza. Pero, a pesar de esto, el Tratado de Niza también veremos que no es un tratado completo en el sentido de que ha durado poco tiempo, porque ya inmediatamente que se prevé el Tratado de Niza, que se firma en el año 2000 y entra en vigor en el año 2003, resulta que ya se está previendo un nuevo tratado, que va a ser el gran tratado, la Constitución Europea. Una Constitución Europea que ahora veremos que no es tal Constitución, porque no reúne los requisitos de un texto constitucional. Un texto constitucional es un texto que se basa en la soberanía de una entidad nacional o supranacional y que abarca todos los aspectos del poder soberano. Es decir, aspecto legislativo, aspecto judicial y aspecto ejecutivo. Poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. No reúne esos requisitos porque tenemos que va a tratarse de un parlamento que no legisla, un consejo de ministros que legisla, cuando es el órgano ejecutivo, una comisión que manda pero no manda porque está supeditada al consejo de ministros y al parlamento. No reúne las condiciones de un texto constitucional. Por otro lado, el Tratado de Ámsterdam trata de aclarar algunos aspectos del Tratado de Maastricht, por ejemplo, en lo que se refería a la ciudadanía de la Unión, al pasaporte común, comunitario, a la creación también de una autoridad para las relaciones de todo el área de la Unión Europea con el exterior, un representante permanente de la Unión Europea con el exterior, pero que va a convivir con los ministros de asuntos exteriores de cada país. Entonces, al final, lo que ocurre es que ese representante no pinta nada, porque cada país hace lo que le parece oportuno a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores con respecto a sus intereses de política económica o internacional general. ¿Estamos? Por lo tanto, tenemos este tipo de problemas. También se trata de aclarar, como he dicho, la ciudadanía de la Unión y algunas reformas sobre seguridad común, asuntos de interior, en los que se trata, digamos, de unificar las funciones de la policía, de la Interpol, etcétera, para evitar el blanqueo de capitales, estas cosas. Bueno, entonces,
Entre medias, entre el Tratado de Ámsterdam 1997, ahora le doy paso, y el Tratado de Niza, tenemos 3 cumbres que tienen cierta importancia y que conviene tenerlas presentes. Cada una de ellas se especializa en alguna cuestión. La cumbre de Luxemburgo es más bien una modificación de los tratados internacionales para dar entrada en las instituciones, Parlamento, Consejo de Ministros, Comisión, a los nuevos países del este de Europa, a los 10 países que han entrado en bloque, como saben, en el año 2003. En el año 2000. Entonces, la cumbre de Luxemburgo se reestructura también, o trata de reestructurar el presupuesto comunitario, pero no le da tiempo porque estas cumbres se celebraban cada 6 meses. Entonces se le va y no consiguen el acuerdo. Y es en la cumbre de Berlín donde se trata la cuestión del presupuesto comunitario. Un problema muy grave, porque evidentemente si la Unión Europea no tiene presupuesto, pues pocas cosas puede hacer. La Unión Europea se abastece en su presupuesto de un impuesto, que es el impuesto del valor añadido de todos los países miembros. De manera que todos los países miembros tienen que aportar una parte muy importante de su recaudación por el impuesto de valor añadido para financiar los proyectos de la Comunidad Europea. Esa es la principal fuente de ingresos de la Comunidad o Unión Europea, el impuesto del valor añadido. Pero, para que se den ustedes cuenta de en qué nivel estamos, la aportación que hacen el conjunto de los países miembros al presupuesto comunitario solamente abarca el 1,07% en una primera etapa, que después se eleva hasta 1,27% del Producto Interior Bruto de toda la comunidad. Un 1%, un poco más, de todo el Producto Bruto de la comunidad, cuando los gobiernos de cada país están manejando tasas presupuestarias del orden del 30, del 40, del 35, del 45%, casi la mitad de lo que produce el país lo maneja el Estado. Y aquí estamos con una estructura muy pobre. Claro, eso guarda perfecta correlación, si se fijan ustedes, con la cuestión de la soberanía. Me estoy animando y a lo mejor consigo terminar la clase. Entonces, la cuestión de la soberanía ayuda porque, hubiera ayudado porque el presupuesto tiene que ser para administrar competencias que se hayan transferido de las naciones a una supranacionalidad. Pero esto, como digo, no se ha efectuado de la manera adecuada. Ahí se discute también, en la cumbre de Berlín, que se celebra en 1999, 24-25 de marzo, se discute si el cheque británico va a ser efectivo o no, porque eso afecta al presupuesto comunitario. Digamos que hay países que solicitan que el cheque efectivo el cheque británico se deje de devolver de manera efectiva a Gran Bretaña. Y por lo tanto, pero Gran Bretaña pues tiene sus argumentos. Dice, un momento, o sea que el presupuesto comunitario cuyo 50% va a la política agraria y que en su inmensa mayor parte, 80 o 90%, va a favorecer a Francia, y yo me voy a quedar sin el cheque británico para favorecer a Francia, mi competidor. No. Bueno, es un argumento. Entonces pone condiciones. Al final pierde la jugada porque el cheque británico se reduce en un importe, según mis datos, de 220 millones de euros, pero impone la condición de que el presupuesto comunitario para la agricultura no exceda tampoco del 22%. Con lo cual ya Francia del 40 tiene que bajar al 22 en lo que se beneficiaba de la agricultura en cuanto al presupuesto de la política que se llama agraria común. Por lo tanto, ahí tenemos pues problemas importantes
pero Gran Bretaña al final tiene que ceder. Y por otro lado, en la cumbre finalmente de Lisboa... Ay, sí, perdón, dígame. No, ya estaban, bueno, ¿cuándo ingresaron? No me acuerdo ya cuándo ingresaron los países del este, pero yo creo, lo tenemos por aquí, las adhesiones. Eh, Fue en el año, estando Berlusconi en las ampliaciones de estos países. Esto se produjo en el año... la caída del régimen soviético en el año 89-90, y después empezaron a negociar estos países, y el 7 de febrero del 92 se aprueba ya el Tratado de Maastricht, y las adhesiones de estos países, pues no me acuerdo, pero a ver, en el año 2002. Se está preparando, es decir, se está preparando diciendo, ahora cuando ingresen estos estados, ¿cuántos parlamentarios tiene que haber? Hay que ampliar el Parlamento para que entren nuevos diputados. Hay que ampliar la comisión. Hay que ampliar el Consejo de Ministros. Entonces, y esa fue la preparación de la cumbre de Luxemburgo en el año 97, porque luego la adhesión vemos que es en el año 2002. En la cumbre de Berlín también prepara el presupuesto comunitario, también teniendo en cuenta estos problemas que he señalado del cheque británico y otros problemas. Y la cumbre de Lisboa tiene por objeto dos cosas. Primero, atender a una política social que ha sido siempre olvidada en los proyectos comunitarios desde el Acta Única, bueno, yo diría que desde el Tratado de Roma, que ha sido favorecer el trabajo. Es decir, ¿cómo vamos a impulsar ante un problema de paro que en la comunidad, digamos, haya unas políticas sociales de empleo? Esto es nuevo, no se ha utilizado nunca. Siempre se está hablando de desarmes arancelarios, de tarifa exterior común, de política económica o política monetaria, pero ¿y qué pasa con la política laboral? Entonces, esto... ni siquiera tampoco los derechos de la ciudadanía europea, en la cual se tiene que incluir, lógicamente, una participación de la política social de todo tipo, incluida la laboral, pues tampoco en esos derechos ciudadanos veremos que se quedan muy alicortos siempre. Y lo veremos también ahora al hablar del tratado, el proyecto de tratado constitucional. Entonces, en definitiva, en la cumbre de Lisboa se procura tratar de estas políticas de impulso laboral y también de la facilidad para que haya proyectos europeos que impulsen lo que podríamos llamar la política electrónica e informática, que en aquellos momentos, en el año 2000, pues estaba en pleno auge de su nacimiento, digamos. Porque ahora ya la política informática y electrónica, para mí, yo no sé, pero después del tiempo transcurrido ya podemos tener un juicio, una opinión, y junto a aspectos favorables yo le veo muchos aspectos negativos. Porque miren ustedes, ¿para qué necesitamos todos tener en todo momento un control electrónico de nuestra posición, de nuestra situación, de nuestros deseos, de nuestras comunicaciones? Porque todo eso se puede controlar, y de hecho se controla en bancos de datos. De hecho, Estados Unidos, Europa, etcétera, tienen unos sistemas informáticos de control. En China ahora se acaba de promulgar una norma por la cual se va a estudiar uno por uno la solvencia de los 1.300 o 400 millones de ciudadanos europeos para ver si se les pueden conceder créditos o no. Es decir, si son serios y solventes y cumplen sus compromisos o no. Y eso va a estar en una ficha y se va a tener catalogada a la gente, además de una manera pues relativamente arbitraria y poco justa en ese sentido, porque para
el crédito, como muy bien decía el promotor del que varias veces les he hablado, de los microcréditos, Muhammad Yunus, como muy bien decía en sus estudios y en una conferencia que dio aquí en Madrid, en la Universidad, en la Facultad de Económicas de Somosaguas, a la cual yo tuve la oportunidad de asistir, pues lo que decía era que el derecho al crédito tendría que ser un derecho fundamental. Oiga, si usted no me ha aprobado, todavía no sabe si yo cumplo o no cumplo. Pruébeme, deme un crédito. Y cuando no se lo devuelva, sabrá usted si cumplo o no cumplo. Y además decía que ese impulso es la única forma de erradicar definitivamente la pobreza del mundo. Y yo creo que tiene razón. Digo que entonces la informática, que se impulsa aquí en la Cumbre de Lisboa, no es tan importante ni tan beneficiosa por una razón, y es que al final lo que el ciudadano necesita es poca información relativamente respecto a la información que utiliza el Estado y los grandes organismos para controlar al ciudadano. Entonces, en esa relación salimos perdiendo absolutamente todos los ciudadanos. Entonces casi no interesa. O se establecen unos límites absolutos a la intimidad personal, etcétera, pero vamos, penados bajo sanción gravísima de cárcel, y vamos, que el que quebranta esa norma no salga de la cárcel, o lo cual es imposible, porque están todos los servicios de espionaje de los estados espiándose unos a otros. Últimamente se publicó que el gobierno de Estados Unidos espiaba a la señora Merkel y la señora Merkel espiaba al señor Obama. O sea que espiaba quiere decir que tenían una comunicación pirata para obtener a quién llamaba, a quién dejaba de llamar y qué órdenes daba. Si eso pasa a ese nivel, imagínense como uno de ustedes se ponga gallito y quiera defender la justicia, pues está perdido. Lo cual es francamente muy triste, muy grave y muy peligroso. Muy peligroso. El Tratado de Niza es, como digo, ya la culminación de todos estos tratados en una estructura que todavía se proyecta en el año 2002, cuando todavía no se han adherido, como he dicho, los 10 últimos estados, que se produce esa adhesión en el año 2002, y esto se produce en el año justo 2000, el Tratado de Niza, pero entra en vigor cuando ya han entrado estos estados, en el año 2003. De manera que aunque el Tratado de Niza se firma en el año 2000, entra y prevé exactamente cómo va a ser la nueva estructura de la Unión con los nuevos estados, solamente se promulga, entra en vigor en el año 2003, en febrero, el 1 de febrero. Y por lo tanto, ya están los Estados miembros, lo cual quiere decir que estos nuevos Estados miembros ya tienen plenas facultades y derechos y pueden exigir, digamos, el cumplimiento de cualquier pacto o norma comunitaria. Y de hecho lo que ocurre, veremos ahora, es que en gran parte el Tratado Constitucional Europeo va a fracasar porque quebranta los acuerdos del Tratado de Niza. Y al quebrantar los acuerdos del Tratado de Niza, algunos países intermedios y pequeños se sienten perjudicados respecto a las ventajas que va a conceder el Tratado Constitucional a los países grandes. ¿En qué? En la representación en la Comisión, en la representación en el Parlamento Europeo, en la representación en el Tribunal de Justicia, etcétera, en todos los organismos e instituciones comunitarias. Y eso va a levantar problemas también en la forma de tomar acuerdos por mayorías cualificadas que entonces van a suponer, digamos, determinadas estructuras difíciles de controlar por países pequeños y medianos y en beneficio de 2 o 3 países grandes que pueden tomar absolutamente todas las decisiones sin consultar a ninguno de los demás. Entonces eso va a generar unos problemas muy importantes, porque ya el Tratado de Niza, cuando entra en vigor en febrero de 2003, es un tratado para 25 países miembros.
Es decir, ya estamos los 15 más 10. Los 15 que habían venido en las distintas primeras 3 ampliaciones, más los de la cuarta ampliación. La cuarta y la quinta. ¿Recordamos las ampliaciones? ¿O ya se las saben ustedes? Todos. ¿No las recordamos? ¿Se las recuerdo? A ver, 6 miembros fundadores, todo el mundo sabe cuáles son, ¿no? Después 3 miembros vinculados a Gran Bretaña. Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca. Cuidado con estos países porque luego siempre son los antiguos de la EFTA. Después tenemos España y Portugal. Bueno, primero Grecia. Por lo tanto, 6 y 3, 9 y 1, 10. Grecia. Después España y Portugal, 12. Después vienen 3 países del área de la EFTA, que eran Austria, Suecia y Finlandia. Noruega rechaza la adhesión en referéndum. Están 15. Y ahora vienen en bloque los 10. Los 10 del área del este, entre los cuales se encuentran pues 2 países grandes, Polonia y Hungría, tamaños grandes, los checos y los eslovacos, Eslovenia, ya son 3, 5, nos faltan Estonia, Letonia y Lituania, 8, y Malta y Chipre, 10. ¿Vale? Todo el mundo lo sabe esto. Bien. Luego ya vemos que a la hora de formar el euro, tanto Gran Bretaña como Dinamarca y Suecia no han querido participar, pudiendo y reuniendo los requisitos. Porque había otros países que no reunían los requisitos, no pueden participar. Pero estos países sí los reunían, no han querido participar. Suecia, Dinamarca y Gran Bretaña. Y ahora ya Gran Bretaña ha votado que se va, aunque todavía no ha enviado la carta. Y todavía se discute en el Parlamento británico y en el Tribunal Superior de Justicia Supremo inglés si se va a producir esa carta o no, a pesar del referéndum, porque puede ser que no se produzca. Es todo muy raro, la verdad. Bien. Y a partir del Tratado de Niza es cuando se proyecta un tratado constitucional europeo en el que se regulen estrictamente los deberes y derechos fundamentales de cada uno de los ciudadanos de la Unión. Y que sobre esa base, derechos y deberes fundamentales de cada uno de los ciudadanos de la Unión, se construya una agrupación, una síntesis de todos los tratados y todas las políticas comunitarias, sobre esa base, de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos de la Unión, basados en el principio de dignidad humana, etcétera, en fin, parecido a lo que ya vimos cuando hablamos de la Proclamación de Derechos Humanos de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, producida en 1948 en el acuerdo en la ciudad de París el 10 de diciembre. Este proyecto constitucional es muy complejo, muy complicado, porque es una síntesis absolutamente de todas las políticas, además de añadir los derechos fundamentales, su regulación, etcétera. Incluso prevé, como ahora veremos en detalle, prevé la posibilidad de secesión de un Estado, aunque luego no lo regula cómo. Secesión quiere decir separación de un Estado, aunque no regula cómo. ¿A petición de quién? ¿Quién será Titín? Gran Bretaña. A petición de Gran Bretaña se produce ese apartado de la posibilidad de secesión del Estado. Para llegar al acuerdo, en el Tratado de Niza se preveía varias reuniones. Un informe en junio de 2001, otro informe ya más definitivo, el primero en Gotemburgo, ciudad alemana, después en la ciudad de Laeken, en Suiza, se produce una segunda reunión
para establecer una conferencia intergubernamental, la tercera, ya dije, 1997, Tratado de Ámsterdam, 2000, Tratado de Niza, tercera, Tratado Constitucional, 1903-1904, en la cual se va además a estructurar un órgano, además de esa conferencia intergubernamental, que ahora digo cómo se compone, se va a estructurar un órgano que va a ser la convención constituida el 28 de febrero de 2002 y presidida por un antiguo presidente de la República Francesa llamado Valéry Giscard d'Estaing, el cual, este presidente, por cierto, masón, había sido el que estaba en la presidencia francesa cuando entró en el reinado el anterior rey de España, Juan Carlos I, en el año, a la muerte de Franco, en el año 1985. Vino a Madrid precisamente a la toma de posesión del rey Juan Carlos. Este era presidente de la República Francesa, Valéry Giscard d'Estaing. Pues a este expresidente de la República Francesa se le nombra presidente de la comisión que va a organizar todas las discusiones y grupos de trabajo para tratar de construir una Constitución europea. Esa convención, que digo se funda el 28 de febrero de 2002, tiene representantes, en primer lugar, del Parlamento Europeo. En segundo lugar, representantes numerosos, unos 5 o 6 por país, de cada Parlamento nacional. Representantes de los gobiernos de cada país miembro. O sea, es decir, es una estructura de trabajo muy compleja y representativa, la convención, compuesta de aproximadamente unas 200 o 300 personas. Y todos, como digo, representantes del Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales y los gobiernos. Y esa convención va a formar 11 grupos de trabajo. No les voy a enumerar en qué consiste cada grupo, si alguno lo quiere leer. En el epígrafe 4 hay una nota a pie de página, número 7, y ahí se especifican en qué consiste cada grupo de trabajo. Para tratar, pues, distintas actividades y perdón. Sí, la tercera conferencia intergubernamental. Bueno, inicia sus trabajos a raíz de una reunión de 2002 y se produce la primera examen de la proyecto constitucional en 13 de diciembre de 2003. Se fijan ustedes, la mayoría de estas reuniones, todas las que he citado hoy, se producen a finales del primer semestre, junio, o a finales del segundo semestre, diciembre, porque cada 6 meses preside la comisión, el Consejo de Ministros, un país. Entonces ese país, en su mandato, tiene que hacer algo y siempre convoca una reunión al final metiendo prisa para que se vea que ha hecho un esfuerzo. Sin embargo, en el momento que ya estaba preparado el proyecto constitucional, le tocaba nada menos que presidir al Consejo de Ministros. ¿Saben a quién? A un expresidente de la República Italiana llamado Silvio Berlusconi, un elemento un poco especial. Y este señor no hizo el trabajo. ¿Por qué? Porque el presidente, si quiere que su reunión tenga éxito, tiene que prepararla. Quiere decir, tiene que hablar con unos con otros, ver si hay acuerdo, si no hay acuerdo, tratar de llegar a aproximaciones, tiene que hacer una labor. Pues no la hizo. Convocó la reunión y ahí llegaron todos. Entonces se plantó Polonia y dijo, ni hablar. Me están ustedes quitando 10 diputados y un consejero en la comisión, un comisario en la comisión de la Comisión Europea y 10 diputados en el Parlamento, en relación a lo que estaba acordado cuando yo firmé el tratado, dice Polonia, de Niza. Y no lo acepto. Llama la cosa.
Aún así todo se dijo, bueno, usted no lo acepta, muy bien, pero si hay 20 países de los 25 que suscriben sus parlamentos la Constitución Europea, si hay 20, entrará en vigor. Aunque usted diga que no, se queda usted fuera de la Constitución, usted verá. Pero hete aquí que la mayoría de los países, para aprobar la Constitución, porque se firma el tratado en Roma, con algunas excepciones, como digo, Polonia, y España tampoco lo firmó. No, perdón, sí lo firmó, sí, España sí lo firmó. Pero puso muchas pegas, o sea, se asoció con Polonia, y porque también era un país intermedio que salía igualmente perjudicado. Pero España lo firmó, en cambio Polonia no lo firmó. Entonces se sometió, se firmó un tratado en Roma, que por cierto, la Comisión Europea había propuesto que ese tratado se firmara en Madrid. Pero el señor Zapatero, entonces presidente del gobierno, dijo, no, no, da igual, que no se firme en Madrid, que se firme en Roma. Le daba igual. A mí no me parece que le dé igual. Mejor que se firme en Madrid un tratado constitucional europeo importante. Pues no, le daba igual. Y nada, sin ninguna contrapartida, pues que se firmara en Roma, cuando se había acordado previamente que se iba a firmar en Madrid. A mí eso no me gustó y además me extrañó mucho. De hecho, bueno, pues los jefes de Estado lo firmaron y tenía que entrar en vigor, como digo, una vez ratificado por los parlamentos, y algunos países dijeron que también lo ratificarían en referéndum, por ser un tratado que se consideraba más importante que los otros tratados, a llamarle constitucional, aunque luego veremos ahora en el análisis que vamos a realizar del tratado que de constitucional tenía muy poco. El primer país que lo sometió a referéndum fue España, como no, y se aprobó por inmensa mayoría de los votantes, que fueron nada más que el 27%. A los demás no les importaba nada, y entonces con esa minoría, eso sí, de los 27%, me parece recordar, no llegó al 30%, el 20 de febrero del año 2005 sometió a referéndum en España, lo aprobó el 80 o el 90% de los votantes. O sea que está claro que Zapatero les convenció para que lo aprobaran. Pero, ya digo, con muy pocos votos, porque ni siquiera acudió a votar, vamos, menos del 50% de los españoles con capacidad de voto. Pero lo que ocurrió, lo más grave, fue que un poco después, esto fue en febrero de 2005, en mayo de 2005 lo sometió a referéndum Francia y salió negativo, no fue aprobado. A continuación lo sometió a referéndum Holanda y también salió negativo. Si dos países fundadores, Francia y Holanda, decían que no, ya había poco que discutir, porque ya muchos países decidieron ni someterlo a referéndum ni aprobarlo, con lo cual quedó en papel mojado todo el proyecto constitucional. Sin embargo, ¿por qué voy a explicar su contenido a continuación? Pues lo voy a explicar porque es importante el contenido. ¿Por qué? Porque sí ha entrado en vigor. No como proyecto constitucional, no por la vía de los referéndums, sino por la puerta de atrás. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace quitándole el nombre de constitucional y llamándole Tratado de Lisboa de la Unión Europea. Al mismo texto se le cambia el nombre y el mismo texto legal se aprueba por mayoría del Consejo de Ministros, firmado por los ministros y burócratas
sin la participación democrática de los ciudadanos. Lo que había sido denegado en 2 referéndums pasa a ser aprobado de esta manera. Yo eso le llamo por la puerta de atrás y le llamo querer salvar el problema democrático y no aprobar lo que es lo importante, que es la participación de los ciudadanos en el proyecto europeo. Por eso vale la pena hacer un análisis del proyecto constitucional, porque vuelvo a repetir, el Tratado de Lisboa es el mismo texto calcado. Ustedes pueden comprobarlo esto en Internet. El Tratado de Lisboa es un tratado, como he dicho antes, extraordinariamente complejo, porque está compuesto, para que se hagan ustedes una idea, nada menos que de 448 artículos divididos en 4 partes, con 36 protocolos adicionales, 2 anexos y 50 declaraciones anejas. Eso da idea, tanto protocolo y tanta declaración aneja, que ahí hay cosas muy complicadas. Desde el punto de vista crítico de este análisis, podemos decir que tiene unos aspectos positivos, algunos tiene, y otros bastantes negativos. ¿Qué aspectos positivos? Bueno, pues, por ejemplo, se presume que a partir de este tratado constitucional, aprobado después como Tratado de Lisboa, se va a establecer una mayor eficacia en la gestión de la Unión, porque el presidente de la Unión va a ser una persona. Va a haber un presidente permanente del Consejo de Ministros y de los jefes de Estado. Y va a ser un ex jefe de Estado que es nombrado presidente para un periodo de 4 años. Pero no es nombrado por los ciudadanos. Es nombrado por el Consejo de Jefes de Estado o por el Consejo de Ministros. Con lo cual, estamos en una especie de democracia recortada, burocrática, y no acabamos de dar los pasos que hay que dar. Claro, luego las normas salen también muy complicadas, porque todo el mundo quiere tener derechos, no aparece una norma unánime. En definitiva, los principios que deberían regular la Unión Europea deberían ser los principios de respeto a derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, a todos los derechos, en primer lugar, y en segundo lugar, debería estar regulado por una serie de principios: la justicia social, la igual dignidad de las personas en cuanto a esos derechos y deberes, la ayuda mutua, la cooperación y después, si quieren ustedes, la libertad competitiva. En cuarto lugar, porque no va a ser única y exclusivamente libertad competitiva. ¿Y qué pasa con la justicia social? ¿Y qué pasa con la ayuda mutua, la cooperación, la solidaridad? ¿Nos olvidamos? Si nos olvidamos, pagaremos las consecuencias. Entonces, es un tratado que a mí no me gusta. Aunque, bueno, se predica de él esa mayor eficacia. No ha sido cierta, porque la mayor eficacia que provendría... A ver, señorita, aquella, la última, pásese a la primera fila.
La mayor eficacia que provendría, continuamos, que provendría de una estructura de la Unión gobernada por una auténtica jerarquía o poder ejecutivo de verdad, con un presidente, que sería algo parecido a lo de Estados Unidos. Serían los Estados Unidos de Europa. Eso está tremendamente lejano. Y no debería estar tan lejano después de 70 años de un proceso de Unión Europea. Entonces, la segunda ventaja es el reconocimiento por primera vez de derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos de la Unión. Es que desde el Tratado de Roma solamente hablamos de problemas arancelarios, comerciales y de tarifas de comercio, etcétera, de movimiento de capitales, de movimiento de empresas, de movimiento de mercancías. Pero ¿y qué pasa con los trabajadores? ¿Y qué pasa con la justicia social? ¿Y qué pasa con la equidad en las relaciones entre países y la solidaridad? Que son los eternos olvidados. Tenemos un problema. Bien, y finalmente, bueno, pues también se predica de esta norma un mayor control del Parlamento, que parece que va a empezar a tener algo de soberanía. Piensen ustedes que el Parlamento Europeo es el único órgano, que pinta muy poco, dicho sea entre paréntesis, pinta muy poco, pero es el único órgano elegido por sufragio universal de los ciudadanos europeos. Cada 4 años, junto a las elecciones autonómicas, se nos invita a votar a los ciudadanos, a los parlamentarios europeos. Y hace poco, recuerdo, cuando entró este grupo de Podemos en el Parlamento Europeo, hace poco fue porque hubo unas elecciones, no sé si fue ahora ya hace 2 años, año y medio, 2 años. Entonces, esto, digamos, debería dimanar de este Parlamento. Eso en cuanto a ventajas. Ahora, en cuanto a inconvenientes, pues la complejidad del tratado, como les he dicho, con todos esos protocolos adicionales, todas esas cláusulas especiales, 448 artículos que regulan absolutamente todas las políticas económicas y muy poco sobre derechos y deberes, que es el pilar fundamental. De todos modos, en las 4 partes en que se divide el tratado, ustedes pueden consultar el tratado de la Constitución Europea en Internet, porque está publicado por la Unión Europea, es un volumen de este calibre, y ustedes pueden consultarlo, verlo, leer sus partes, etc. La primera parte trata sobre objetivos y principios fundamentales. Para mí, los objetivos y principios fundamentales están un poco cojos porque no reúnen una jerarquía de principios, que deben ser justicia social y económica, dignidad humana primero, justicia social después, equidad, solidaridad, ayuda mutua, desarrollo económico equitativo de los países. Esos deben ser los principios, porque eso es lo que dijeron además los fundadores de la Unión, Schuman y Jean Monnet. La primera parte, además de estos principios, trata de la jerarquía normativa, porque claro, hay un conflicto de normas. Están las normas nacionales y unas nuevas normas pretendidamente constitucionales europeas que pueden chocar. ¿Cómo se armoniza? Pues se establece que las normas constitucionales o europeas, ya no vamos a llamarle constitucionales porque ya he dicho que de constitución tiene muy poco, pero las normas europeas están por encima de todas las normas nacionales. Si hay un conflicto de normas,
porque aunque estén por encima no está claro, o sea, no acaba de verse la lógica, entonces se puede acudir a la cuestión prejudicial, que ya dije que era el procedimiento más usado en la Unión, por el cual un juez nacional puede paralizar un procedimiento judicial y acudir al Tribunal Europeo de Justicia para que aclare en cuestión prejudicial cuál es la norma aplicable. También trata esta primera parte de las instituciones europeas y de los principios presupuestarios, así como de los procedimientos para ampliar la Unión Europea. Y por último, de la secesión posible de los Estados. La parte segunda se refiere a la Carta de Derechos Fundamentales, basados, eso sí, en la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, dice. Y la tercera parte es la más compleja porque trata de todas las políticas sectoriales. Por último, también hay que considerar la cuarta parte, que se refiere a las disposiciones generales y finales en las cuales se prevé la modificación del tratado, la forma o procedimiento de modificación, y luego todos los protocolos en los cuales hay distintos aspectos importantes. Yo he señalado 5. El primero, el protocolo referido a los parlamentos nacionales y qué función van a jugar en relación a la nueva estructura de la Unión Europea. En segundo lugar, la subsidiariedad, ¿se acuerdan, no? El principio de subsidiariedad que se preveía en Maastricht, ¿se acuerdan? También en el Acta Única Europea, por el cual, principio, un país tiene preferencia si va a hacer el problema, lo va a resolver mejor que la Unión Europea. Pero si lo va a resolver peor, entonces tiene preferencia la Unión Europea. Eso se llama subsidiariedad. También el principio de proporcionalidad en las decisiones. También aparece el tercer protocolo como ponderación de votos en el Consejo Europeo y de Ministros. El cuarto protocolo importante sobre el euro. Y el quinto protocolo sobre el Euratom. Son los 5 protocolos que yo he señalado. Después hay declaraciones finales y aspectos importantes de la cuestión exterior, etc. Y con esto pasaríamos a explicar, que lo dejo para el día siguiente, los puntos débiles del Tratado Constitucional, hasta que lleguemos al último de ellos, que es la falta de democracia, por el cual el tratado no se aprueba, pero se aprueba por la vía del Tratado de Lisboa. Dígame. No, hay un Tratado de Roma. El Tratado de Roma solo hay, sí, bueno, hay el de 1957 y el pretendido que iba a aprobar la Constitución Europea, que se firmó, pero quedó suspendido porque no fue ratificado por los Estados. A ver un momento, que esta pregunta es importante para que no se confundan ustedes. Dígame. 257, porque que también se firmó, el Tratado de Roma de 29 de octubre de 2004, sí, se llama Tratado de Roma de 29 de octubre de 2004, tiene fecha distinta. Pero este Tratado de Roma no ha surtido efecto, porque ha quedado derogado, primero al no ser ratificada la Constitución, porque este Tratado de Roma era previo a la confirmación de la Constitución Europea, porque era de la Constitución Europea, previo para que los países lo ratificaran en sus parlamentos y por referéndum. Como ese procedimiento no se ha llevado a cabo, el tratado en principio quedó en suspenso, pero después en el Tratado de Lisboa ha sido derogado. Ese tratado no existe. ¿Entendido? O sea, Tratado de Roma solo hay uno, el de 1957. Estos son, digamos, procesos intermedios
que yo se los explico a ustedes, pero que no son tan importantes. Una de las preguntas que tenía preparada para el examen era los puntos fuertes y puntos débiles del Tratado Constitucional Europeo, pero hoy la he suprimido. Va a ser otra. Esa no se la voy a poner. Está muy interesado este señor, ya me vino el otro día a preguntar exactamente con el libro que qué era importante y qué no era. Claro, pero es que, mire usted, yo ya le he dicho cómo lo tiene que estudiar. Tiene que hacer una primera lectura donde usted entienda todo. Si no entiende algo, me lo pregunta. Que es otra cosa distinta del enfoque que usted le está dando. ¿Se da cuenta? Distinto enfoque. Si no entiende algo, me lo pregunta. Segunda lectura. Tiene usted que subrayar, a lápiz, como usted quiera, señalar, entresacar en un folio, lo que usted quiera, los puntos claves importantes. Porque yo no les voy a preguntar ningún punto que no sea muy importante. Muy importante. Y finalmente, con el libro delante, usted debe ser capaz de responderse con los epígrafes del programa o del libro los puntos importantes. A usted mismo se responde. Se los pregunta y se responde. Si no lo sabe, es que no lo ha asimilado bien. Entonces lo vuelve a observar para asimilarlo. ¿Se entiende? Eso es lo que usted tiene que hacer, no preocuparse de lo que voy a poner en el examen. Dígame. ¿No? ¿Qué? ¿Qué epígrafes? No. Las notas de pie de página. No, yo no he dicho eso que entren. Las notas de pie de página son ampliatorias. Las notas de pie de página son ampliatorias. Hay algunas más importantes que otras, que yo las he citado en algún momento. Por ejemplo, cuando se habla de la Commonwealth, las notas de pie de página son importantes, porque está mejor explicado en las notas que en el texto. Pero son fallos del autor, un servidor de ustedes. Bien. Pero vamos, no se preocupen, ustedes ya saben una pregunta que les voy a poner, o sea que les falta un 50%. ¿Cómo que cuál era? No la voy a repetir, haber venido a clase. Bien, pues entonces se pregunte a sus compañeros. Y luego he ido señalando preguntas muy importantes. Hoy al principio de la clase he señalado una muy importante. Por cierto, con muy poca asistencia de alumnos, pero eso ya es el problema de ustedes. Bueno, para los alumnos que han venido hoy, ya saben que el día 20 y 21, ¿no? Martes y miércoles próximo, no habrá clase. Y muchas gracias a ustedes porque a base de hacer un esfuerzo me he curado en la cara. Y el trigémino. Vayan ustedes a internet y miren la dolencia del trigémino, que ha sido motivo de muchos suicidios. Para que vean ustedes lo que hemos superado esta tarde. Muchas gracias. Lleguemos al último de ellos, que es la falta de democracia, por el cual el tratado no se aprueba, pero se aprueba por la vía del Tratado de Lisboa. Dígame.
No, hay un Tratado de Roma. El Tratado de Roma solo hay... Sí, bueno, hay el de 1957 y el pretendido que iba a aprobar la Constitución Europea, que se firmó, pero quedó suspendido porque no fue ratificado por los Estados. A ver, un momento, que esta pregunta es importante para que no se confundan ustedes. Dígame. 257, porque este, que también se firmó, el Tratado de Roma de 29 de octubre de 2004, sí, se llama Tratado de Roma de 29 de octubre de 2004, tiene fecha distinta. Pero este Tratado de Roma no ha surtido efecto, porque ha quedado derogado. Primero, al no ser ratificada la Constitución, porque este Tratado de Roma era previo a la confirmación de la Constitución Europea, porque era de la Constitución Europea, previo para que los países lo ratificaran en sus parlamentos y por referéndum. Como ese procedimiento no se ha llevado a cabo, el tratado en principio quedó en suspenso. Pero después, en el Tratado de Lisboa, ha sido derogado. Ese tratado no existe. ¿Entendido? O sea, Tratado de Roma solo hay uno, el de 1957. Estos son, digamos, procesos intermedios que yo se los explico a ustedes, pero que no son tan importantes. Una de las preguntas que tenía preparada para el examen era los puntos fuertes y puntos débiles del Tratado Constitucional Europeo, pero hoy la he suprimido. Va a ser otra. Esa no se la voy a poner. Está muy interesado este señor, ya me vino el otro día a preguntar exactamente con el libro que qué era importante y qué no era. Claro, pero es que, mire usted, yo ya le he dicho cómo lo tiene que estudiar. Tiene que hacer una primera lectura donde usted entienda todo. Si no entiende algo, me lo pregunta, que es otra cosa distinta del enfoque que usted le está dando. ¿Se da cuenta? Distinto enfoque. Si no entiende algo, me lo pregunta. Segunda lectura. Tiene usted que subrayar, a lápiz, como usted quiera, señalar, entresacar en un folio, lo que usted quiera, los puntos claves importantes. Porque yo no les voy a preguntar ningún punto que no sea muy importante. Muy importante. Y finalmente, con el libro delante, usted debe ser capaz de responderse con los epígrafes del programa o del libro los puntos importantes. A usted mismo se responde. Se los pregunta y se responde. Si no lo sabe, es que no lo ha asimilado bien. Entonces lo vuelve a observar para asimilarlo. ¿Se entiende? Eso es lo que usted tiene que hacer, no preocuparse de lo que voy a poner en el examen. Dígame. ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué epígrafes? No. Las notas de pie de página. No, yo no he dicho eso que entren. Las notas de pie de página son ampliatorias. Las notas de pie de página son ampliatorias. Hay algunas más importantes que otras, que yo las he citado en algún momento. Por ejemplo, cuando se habla de la Commonwealth, las notas de pie de página son importantes, porque está mejor explicado en las notas que en el texto. Pero son fallos del autor, un servidor de ustedes. Bien. Pero vamos, no se preocupen, ustedes ya saben una pregunta que les voy a poner, o sea que les falta un 50%. ¿Cómo que cuál era? No la voy a repetir, haber venido a clase. Bien, pues entonces se pregunte a sus compañeros. Y luego he ido señalando preguntas muy importantes. Hoy al principio de la clase he señalado una muy importante.
por cierto, con muy poca asistencia de alumnos, pero eso ya es el problema de ustedes. Bueno, para los alumnos que han venido hoy, ya saben que el día 20 y 21, ¿no?, martes y miércoles próximo, no habrá clase. Y muchas gracias a ustedes porque a base de hacer un esfuerzo me he curado en la cara. Y el trigémino. Vayan ustedes a internet y miren la dolencia del trigémino, que ha sido motivo de muchos suicidios. Para que vean ustedes lo que hemos superado esta tarde. Muchas gracias. La dolencia del trigémino, que ha sido motivo de muchos suicidios. Para que vean ustedes lo que hemos superado esta tarde. Muchas gracias.